Ok, yo soy Millán para un video más en Greenlight. En esta ocasión traigo otra recreación de un videojuego. En esta vez es mi interpretación del clásico Serpientes y Escaleras, el juego ese de dados que jugabas como con tus amigos en una mesa. Solo que me pareció un concepto un poco aburrido, así que me fui a dinosaurios y portales. En realidad iba a ser serpientes y escaleras, pero mientras buscaba modelos de serpientes no encontré, y como no sabía cómo hacerlos pero encontré un dinosaurio, me quedé con el dinosaurio. Lo primero que hago es preparar todo. Nuestro personaje jugable, más que el mono que pensaríamos, es la cámara. El personaje va a ser como una especie de peón que lo va a mover la IA a partir de nuestras órdenes. Y lo otro que tocaría sería modelar un par de modelos sencillitos para el dado. Algo que tal vez no es necesario y que otros juegos de este tipo no tengan, pero me daba ilusión. Y me inspiré un poco en el concepto del Smash, el Mario Party para esto. Aquí utilizando Blender hacemos diseños sencillitos porque yo no soy un experto en esto. Mi intención en esta ocasión es tratar de darle un aire a Serpientes Escaleras, pero no quiero ser totalmente apegado al concepto original, sino que darle ya más una esencia próxima a lo que a mí me gusta. Aquí lo que hago con el dado es únicamente crearle un efecto de rotación que el mismo Unreal ya lo trae, perdón. Y después de un determinado tiempo este se va a destruir, pero antes de destruirse va a generar un sistema de partículas utilizando las partículas que vienen por defecto en el Unreal, ya que no había agregado nada. Este fue el modelo del dinosaurio que encontré y lo único que ocupé fue darle el esqueleto para crear las poses, moverlo y quitar el fondo que tenía. Aquí empezamos ya a crear un poco lo que vendría a ser el mapa. Cada uno de esos círculos va a tener una etiqueta. O sea, cada círculo va a tener una representación de una ubicación, el cual se va a ir avanzando de manera lineal. O sea, del 1 pasa al 2, del 2 pasa al 3, del 3 pasa al 4. Aquí en este punto no tenía claro la idea que ocupaba. Además que se me estaba complicando bastante el hecho de que no entendía cómo hacer que la cámara se moviera, ya que no lograba obtenerle un input. Al final eso lo solucioné añadiéndole un componente de proyectil, y al momento de presionar las diferentes flechas direccionales el input iba a aumentar la velocidad en alguna dirección. Únicamente utilicé movimiento en eje horizontal y eje transversal. No ocupé nada del vertical para que la cámara estuviera limitada en altura, pero no en la movilidad de la izquierda a derecha o de adelante hacia atrás, que es lo que yo ocupaba para el juego. Únicamente que se moviera de izquierda a derecha y adelante a atrás, y que no se perdiera la rotación, ya que esto podía arruinar por completo la experiencia de la visión del juego, y que no se subiera y bajara, porque eso modificaba todo, crean, todo. Si modifico el ángulo de la cámara se me hace un desmadre. Aquí empezamos ya a crear el sistema del juego, el cual la verdad debo admitir que es un sistema totalmente copiado a un youtuber llamado Donbon, algo así, muy bueno, bastante bien explicado sus videos, y se centra en enseñar cómo hacerlos. El dinosaurio, si bien le puse su esqueleto en el Blender, las animaciones las creé aquí por comodidad y porque se me hace más sencillo a mí, porque en este aprendí a hacer animaciones a partir de mis modelos de Mario Bros. Aquí lo que creamos es añadir un sistema de partículas de diferentes proyectos ya establecidos en Unreal, para de esta forma crear los efectos de portales, que elegí este porque me encantó, se me hace bastante bueno para lo que buscaba, y al ser redondo va a abarcar por completo lo que ocupaba. Y empezamos a diseñar el mapa. No tenía ni idea de qué iba a ser. De hecho lo modifiqué varias veces. No tenía una dirección. Poco a poco fui agarrando rumbo. Y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un mapa sencillo, pero le voy a meter decoración. Mi objetivo desde el inicio era hacer 50 piezas, porque si se dieron cuenta hace un momento busqué
una imagen en Google de cómo era el Serpientes Escaleras, porque yo nunca tuve juegos de mesa en mi casa, así que no sabía bien qué hacer. Y a partir de eso me di cuenta que simplemente era un mapa corriente, un mapa X en un tablero bidimensional que tenía aproximadamente 50 casillas. Había unos de 100, pero eso era mucho para mí. Más que nada porque me da flojera. Sí puedo hacerlo, inclusive actualmente puedo seguir haciendo. Y aquí opto por utilizar la geometría que viene ya por defecto en el Unreal, para no complicarme mucho haciendo diseños complejos. De esta forma el juego no queda tan pesado porque no va a haber tantos polígonos. Y las texturas no se... ¿Cómo se llama esto? No se alargan, no se modifican en sus proporciones. Lo único malo es que llegan a tener un patrón muy repetitivo en algunos casos. Y aquí empezamos a decorar con cosillas que agregamos, pero eso no cambia el hecho de que después tuve que agregar más cosas que se me habían olvidado meter para que quedara bonito. Les aseguro que el mapa no se ve nada mal. Aquí agrego mi primer dinosaurio con un sistema que básicamente cuando el jugador queda posicionado en la cabecilla que está enfrente de él y este no tiene más movimientos, el dinosaurio va a ocasionar que se teletransporte a una casilla preestablecida posteriormente. En ese punto en el que le añadí, no había configurado como tal la teletransportación, sino que lo que hacía es que la IA se moviera sola hacia la casilla que le indicaba. Pero posteriormente, por motivos estéticos y por motivos de tiempo y de jugabilidad, decidí que en lugar que la IA se moviera, que se teletransportara. O sea, que apareciera en la casilla que le correspondía. Me pareció que iba más ad hoc al concepto del juego. Aparte, ¿para qué quiero portales si no haber teletransportaciones? Aquí lo que hago con esto es crear una especie de limitación para la cámara o que limite el mapa. Aunado a eso, lo que hice fue también a crear una cápsula que envolviera todo el mapa y que esta tuviera un componente que detectara cuando la cámara se salía de esta, o sea, cuando se rompía la superposición y que este lo teletransportara al centro del mapa. Aquí, como se pueden dar cuenta, básicamente los conceptos generales es que los jugadores lo único que van a tener es un cast a lo que vendrían siendo la cámara para obtener el valor booleano de si el jugador 1 va a arrojar el dado o no, para de esta forma generar el dado sobre ellos. Lo otro que va a tener es que cada vez que vas a tirar el dado, la cámara se va a teletransportar hacia él, pero únicamente en un eje X y en un eje Y. El eje Z mantengo el de la cámara, o sea, no quiero que la cámara modifique su altura, únicamente que modifique su posición. En el caso del dinosaurio, lo único que hace es detectar si el jugador está frente a él y si ese no tiene más movimientos. Si no tiene más movimientos, lo va a teletransportar a la casilla que le corresponde y va a asignar que su casilla actual es en la que fue teletransportado. En caso de que tenga movimientos, todo esto no va a ocurrir, así que puede irse a la siguiente sin ningún problema. Como digo, todo el peso del juego va a recaer al final del día en la cámara, siendo la cámara el verdadero jugador y siendo en realidad el único jugador que va a prestar sus funciones a dos diferentes spawns que se van a mover a partir de la IA del Unreal. Así que vamos a ver la cámara. Ok, bueno, como mencioné anteriormente, quien sostiene la carga de todo el juego es la cámara. La cámara es el auténtico jugador principal. Al momento de que nosotros damos la D, el juego va a comprobar si es el jugador 1 o el jugador 2 el que tiene el turno. De ahí en fuera pasa exactamente igual para ambos jugadores. Se va a utilizar esta variable, la cual nos permite que toda esta función se ejecute una sola vez, y además se va a utilizar un custom event, el cual nos va a permitir que se vuelva a ejecutar esta función cuando nosotros lo llamemos. El jugador en turno se va a ajustar. Esto únicamente para que se vea en la pantalla el jugador que está en turno y que no supe cómo hacerlo de otra manera. Esta boolean se va a hacer verdadero y va a ser lo que permite que el jugador ejecute la animación del dado.
Se va a esperar un tiempo y se va a ajustar los movimientos que tenemos entre un número que vaya del 1 al 6, siendo el 1 el valor mínimo que hay en un dado y el 6 el máximo. Se va a esperar un segundo y se va a obtener a todos los actores de clase lugar, que son las casillas. Y aquí se nos va a ejecutar un custom event que sea moverse, para en caso de que únicamente queramos movernos sin arrojar el dado, cuando tengamos varios movimientos, podamos hacerlo. La casilla en turno es esta, es la casilla en la que empezamos y la casilla en la que nos ubicamos. Se va a actualizar con el valor de 1, que es el movimiento que vamos a hacer. Y esto se va a pasar a un sprint, y de un sprint se va a terminar pasando a un tag, para que actualice la etiqueta en la que nos encontramos. Ok. Se va a bifurcar. En caso de que todo lo anterior sea verdadero, se va a ajustar el material y la colisión del lugar, o sea, de la casilla. Y todo esto de acá no importa en realidad, sino que es algo que tuve que hacer para tratar de solucionar un par de bugs que no supe cómo hacer de otra forma. Y lo mismo se repite en la parte de atrás, en la parte del jugador 2. O sea, es exactamente igual, solo cambia que donde tiene que indicar el jugador, indica que es el 2. Todo esto nos va a llevar a esta parte. Esta parte nos va a hacer que cuando nosotros demos clic izquierdo, se compruebe si el jugador 1 o el jugador 2 es el que está en turno. Vamos a setear al jugador en turno, que tampoco es necesario, pero lo puse y se me olvidó quitarlo. De hecho, posiblemente lo quite más al rato. Se va a esperar 0.2 segundos. Y en caso de que tengamos movimientos, o sea que el movimiento sea mayor a 0 y que hagamos clic sobre alguna casilla, el jugador va a moverse. ¿Y cómo va a ocurrir esto? Pues básicamente el jugador lugar, que es la casilla, al momento de ser golpeada, va a restarle 1 a nuestro número de movimientos y va a hacer que la IA mueva al player 1 o al player 2 si estamos abajo a la posición en el mundo de corresponde a la casilla. Ok, una vez hecho todo eso, pueden ocurrir dos vertientes. Van a ocurrir dos vertientes. La primera es que en caso de que tengamos movimientos, o sea, en caso de que el número de dado sea mayor a 0, nos permita movernos otra vez. Y en caso de que no tengamos movimientos, se tenga que volver a tirar el dado. Lo otro es que la casilla en la que el jugador se encuentra se va a actualizar. Y siguiendo por otro lado, la casilla va a recuperar su material original y se le va a quitar la colisión. Y esto de acá también es innecesario, pero fue para arreglar bugs. Y al final de todo, se va a pasar el turno del jugador 1 al jugador 2. Abajo es exactamente igual, únicamente se modifica las variables que especifican si es el jugador 1 o es el jugador 2. De ahí en fuera es lo mismo. Ok. Y por último, para mover la cámara, únicamente permito que se muevan dos ejes, de delante a atrás y de izquierda a derecha, mediante una velocidad del sistema de proyectil, el cual va a dar velocidad y después de medio segundo la va a perder.